Buenos días, buenos días. Hoy es miércoles 19 de agosto. Hola, buenos días, Diego. Hola, Raúl. Te noto con un tema, con una voz no con mucha energía. No, no tengo mucha energía. Ya, basta, corte. Muy buenos días, qué gusto. Qué gusto. Tenemos una jornada. Estas jornadas que vive el país son realmente intensas, muchas noticias, muchos temas importantes, muchos temas trascendentes que vamos a conversar hoy día en el programa. Ayer ha sido censurado el ministro Espinosa. Vamos a explicar cuáles son las consecuencias de aquello. El tema del diésel también es un tema muy importante. Santa Cruz ha señalado que se opone. Obviamente Cerimedo con su tema tan terrible, un atentado contra su expareja, y las revelaciones de Nadia Beller, primero a DTV ayer y luego a varios medios argentinos. De eso vamos a hablar, pero queremos escucharlos. Pongan sus comentarios, ya sea en YouTube o en Facebook. Siempre leemos todos los comentarios, vamos a leer en público algunos, así que háganlo y compartan este programa, denle like. Ahora empezamos con Juane, que precisamente nos va a Pero dar ¿quién viene? ¿Quién eso, tenemos a las eso, 11:30? Te estás olvidando. redoble de tambores. Te voy a dar una pista. ¿Qué? Los Carlos, ¿ya? ¿Qué más? Val Valdés, ver Valver, Valverde. ¿Qué capo eres? Sí, ¿Cómo por fin adivina? la chunté al ¿Cómo final. adivina de ágil? Sí. Carlos Valverde, el analista, periodista basado en Santa Cruz, cruceño, nos va a hablar, va a estar en el programa para que conversemos de todos estos temas, más o menos alrededor de las 9:30 cuando hacemos el corte publicitario, así que eso más para que nos espere. Y ahora sí, lo vemos a Juane esperándonos. Buen día, Juane, bienvenido. Juane, Buen día, colegas. Aquí recuperando la garganta. Espero que no me falle. no, está Vamos con bien. los temitas. Vamos con los temitas. A ver, primero, Cerimedo. Primero, el presidente Paz publicó un mensaje en Twitter en que se solidariza con la señora Bene, anuncia que ha instruido una investigación exhaustiva, transparente, en fin. eh, Lamenta la situación, dice que el país vive momentos así, de la violencia, pero llama la atención que en sus 3 o 4 párrafos no menciona absolutamente nada al vocero, perdón, a su asesor, al señor Cerimedo. Entonces, fue la primera reacción que ha tenido el presidente luego de lo que ocurrió el lunes en la noche y luego de toda la serie de denuncias que hizo Nadia Beler a DTV y a otros medios de comunicación. Es la primera vez que el presidente se refiere al tema. Lo hizo anoche a través de un mensaje de su cuenta de X. Otra vez, Cerimedo. El vocero Gálvez hoy día habló temprano con Unitel, ha dicho varias cosas. Eh, y siguió más o menos lo mismo, ¿no ve? Que se va a realizar un proceso transparente, que el gobierno está, una muestra de que el gobierno no encubre a nadie, es justamente la aprehensión de este señor. Pero dijo dos cosas interesantes. Una dijo, sí, Cerimedo era asesor del presidente, primero, lo igual que se venía sabiendo, ¿no? Cerimedo también dice, pero su cargo no existía. Es decir, un asesor que no existe, más o menos, ¿no? No existía el cargo y dice el señor Galvez que Cerimedo era cooperante, así lo llama, cooperó en la campaña y también era cooperante en algunas decisiones o en algunas medidas que se tenía que asumir el gobierno, sobre todo el presidente. El vocero indica que el señor Cerimedo no tenía oficina en el piso 23 porque en esa oficina no puede haber nadie que no sea funcionario del Estado. En otras palabras, el señor Cerimedo, pese a que era asesor del presidente, no era asesor, perdón, no era funcionario del Estado, según las declaraciones del vocero. Otra de respecto al caso, que también da mucho de qué hablar hoy día, va a seguir jalando el tema noticioso, es lo siguiente. eh, el vocero se solidariza con Beler, anuncia una investigación transparente, sin embargo, dice
ante tantas denuncias que hizo Nadia Vélez referidas a corrupción, referidas a negociados que involucran al propio presidente, a la primera dama, y en fin, varios detalles más, dice, está bien, todo se va a investigar, sin embargo, le pide a Vélez, todo es con papeles, todo es con pruebas, ¿no? Todo es con pruebas. Entonces le dice, presente las pruebas que se van a realizar las investigaciones del caso, es lo que dice el vocero. Otra, hablando de la censura, pero en este caso, o de la interpelación, pero en este caso no del ministro Espinosa, sino del ministro de Obras Públicas, el ministro Zamora, ser interpelado hoy a las 11. O bueno, al menos se convocó a la interpelación a la 10ª sesión ordinaria de la LP para las 11 de este miércoles. El ministro va a tener que hablar sobre la situación de BOA en la prestación de servicio y las tarifas. Y otro tema que va a estar, estuvo ayer, pero pasó un segundo o tercer plano con todo este asunto de Cerimedo y Vélez, pero sigue hoy el mal tiempo. Nevadas en varios lugares del país, en el altiplano, en otras zonas también, heladas, neblinas, en fin. La terminal de buses de La Paz hoy en la mañana tenía suspendidas sus salidas. Solo había salidas hacia Oruro. Pasa lo mismo en Oruro, pasa lo mismo en otros lugares como Potosí o en la terminal Minaza que conduce hacia Nor y sus yungas. El mal tiempo sigue afectando al país. Esos son los temitas cuando son las 9:13 de este miércoles. Juane, importante tu reporte, este último tema que tú bien señalas. Hay tantos temas políticos, pero los medios hemos puesto atención también en el tema del clima, pero quizás amerita más. Hay consecuencias de ese tema del clima, entre otros, la muerte de ganado, afectación a la agricultura, que después, no ahora, en un mes, 2 meses, empiezan a tener consecuencias también económicas y sociales muy graves para muchas comunidades de la zona altiplánica andina del país. Terrible. El viceministerio, bueno, Defensa Civil se está movilizando. La situación es complicada, si bien hay nevadas y hielo en varios lugares, Potosí está siendo duramente afectado. Hace unos días atrás, Sudelipi se estaba preparando, alistando su declaratoria de emergencia justamente por la nieve. También tenemos que en Uyuni, por ejemplo, cada día que pasa hay algún turista afectado. Ayer socorrieron a unos turistas, hace unos días también a otros, que se quedan en medio de la carretera. En este lado del país, hacia Yungas, en la cumbre ayer se informaba que también habían viajeros afectados, ¿no? Precisamente porque no pueden seguir, los vehículos no pueden circular, no solo por la neblina, sino porque es una pista de hielo, ¿no ve? Entonces, la situación está complicada y bueno, habrá que ver cómo transcurre el hecho hoy. Hoy, al menos hoy en La Paz, hay un pronóstico mejor del clima. Esperemos, no se prevén chubascos, pero sabemos que el clima es cambiante. Excelente, gracias, Juan, te agradecemos mucho. Juan, qué gusto, gracias. Nos vemos, chao. Bueno, ayer hemos tenido todo el día el drama de Nadia Beller. Ha dado declaraciones a 3 medios argentinos, solo a un medio boliviano que es DTV, que fue el primero y causó un gran impacto. En horas de la tarde ya hubo con otros medios, un poco con la misma idea de que aquí hay la corrupción supuesta del gobierno, con declaraciones muy, muy duras de ella, pero dando nombres, ¿no? El ministro de Gobierno, Medinaceli, no el exministro Alejandro, sino el diputado, su hermano. En fin, otros nombres, incluso menciona, como ya se sabe, a la esposa del presidente. O sea que realmente una situación muy, muy grave. Obviamente que también ella ahora tendrá que aportar pruebas. Lo que dice el vocero Gálvez es real. No puedes solamente hablar, tienes que también dar pruebas, pero yo creo que estamos realmente en una crisis muy, muy difícil para el gobierno. Y se suma ayer, Diego, con algo que habíamos hablado también tú y yo ayer por teléfono, el tema de Espinosa. Sí. Más o menos a la misma hora en la que estábamos conociendo
más o menos a la misma hora en la que DTV difundía esta explosiva declaración desde la misma clínica, más o menos a esa misma hora, Espinosa estaba siendo censurado. Un poquito más tarde terminó la votación y con 2/3 de votos de los presentes, no de la totalidad de los legisladores, y de ahí es que el gobierno se agarra para decir que es una censura no constitucional, ¿no es cierto? Pero qué día negro para que hayan sucedido esas dos cosas más o menos simultáneamente. A mí me parece dramático, ¿no? Más bien yo te preguntaría, revisando algún historial de presidentes en América Latina, cuando cometes un error como el de Lula, ¿no?, que finalmente tenía el peor momento de Brasil con la hiperinflación, digamos, gastos reservados que iban directamente a su familia. ¿Qué pasó? Tuvo que renunciar. ¿Qué pasó, por ejemplo, con otros casos, con Alberto ¿Fujimori? No, Fernández. Fernández en Argentina o Peña Nieto en México, que no renunciaron? A Peña Nieto se le encontró igual que contrataba a las empresas para que hagan obras en México, pero de Yapita como ganancia le hicieron una casita para su mujer. Y Alberto Fernández igual muestra una capacidad enorme en el momento de la pandemia de hacer una fiesta, ¿no? El Olivos Gate, no sé cómo lo llamaban, ¿no? No renunciaron, pero se quedaron 2 años más cada uno, digamos, viendo series o jugando cricket. ¿Qué habrán hecho? Cacho, ¿no? Ya no hacían nada. Es decir, un presidente que existe formalmente, pero en los hechos no existe. Es decir, el escenario de la renuncia o el despido es uno de los escenarios, y el otro escenario es el de preservarte en el cargo, ¿no? Hay otra manera de ver esto. Hay una manera de que el presidente recomponga esto. Por eso son los 3 escenarios. O el presidente recompone esto de alguna manera milagrosa. Sabemos que Nadia Beller no había cometido lo que, o sea, no está diciendo la verdad, etcétera, etcétera. Recompone esto, o tenemos un caso al estilo Collor de Mello, o tenemos un caso al estilo Alberto Fernández o Peña Nieto. ¿Hay algún otro camino? ¿Podemos recomenzar bien a la presidencia de Rodrigo Paz? ¿O realmente la tiene empañada ya con estos ejemplos internacionales, no? Tanto hemos hablado en este programa, Diego, de la importancia de hacer alianzas parlamentarias, de que tengas una solidez en el legislativo, ya que los movimientos sociales, ya que no tienes ese mundo, no tienes lo que se llama la calle, pero la calle está relativamente quieta hasta ahora, después de 53 días criminales de bloqueo, que fue muy duro y contraproducente para esos movimientos. Exacto. Pero qué oportunidad perdida. Ahora el presidente va a ir a decirle a Samuel y a Tuto que quiere una alianza, le van a decir que no, porque ya estás... tarde Marqués. Tarde Marqués. Sí. Ya no me puedo unir a ti, porque... Pero ¿sabes qué? Entre esas soluciones que te decía yo de supervivencia, ya no tienes un pacto, pero tienes un acecho, tienes un cerco legislativo. Que te digan, papá, estas son las 2 leyes. Nos estamos uniendo entre el Samuel y el Tuto, estamos planteando esto. Si estamos sumando al Manfred más y tenemos 2/3. Así que aprueba estas leyes o las apruebas. Claro. Es decir, que el presidente sea un títere del Congreso, eso también puede haber como cerco legislativo. Puede haber. Ese es el escenario para mí, de supervivencia más, digamos, más suave. Correcto. Juane nos decía que hay este pedido hoy precisamente de interpelación al ministro Zamora, ¿no es cierto? Además, sí. Que, ¿cómo va a terminar? Va a terminar con censura. O sea que ya tienes 2 ministros en una situación muy incómoda. Ayer la demostración del legislativo era una demostración de desafío y de rebelión contra el presidente y contra el gobierno. Por la situación del país, no se había conocido todavía las declaraciones de Nadia Beller. Seguramente mientras debatían ellos la censura, también estaban recibiendo esa información. Exacto. Y le dicen no al presidente. Y incluso senadores que habían sido muy fieles a él, legisladores que habían sido muy fieles al gobierno, que eran del oficialismo, votaron a favor de la censura, como diciendo, ya nos respaldamos a este gobierno. Tal vez, como hubiera sido si Espinosa iba al legislativo, lo habían citado y él dijo que no podía ir porque tenía una reunión en Santa Cruz y luego otra a Brasil, a la que creo que no fue ya.
hubiera sido distinto, no lo sé, pero acá hay una revuelta del legislativo y de su propia bancada, de la bancada del oficialismo. Que los otros, un poco de Libre y un poco de Alianza Unidad, voten contra él, se entiende, ¿no? Pero que vote tu bancada, los más leales, contra ti. O sea, realmente una demostración de que la estrategia de no hacer una alianza era equivocada, ¿no? Sí. Y que la estrategia de decir, no, uno por uno, qué difícil para los legisladores, deben decir, si voto a favor van a pensar que tal vez han hablado, porque uno por uno, No, de frente, no en secreto, digamos, no clandestinamente, ¿no? claro. Y cuando te dicen uno por uno, te están diciendo que va a haber un maletín. O sea, entonces para el legislador también, algunos cínicos van a decir que me importa, ¿no? Pero otros van a decir, pucha, votar por ellos van a pensar que alguien me ha dado un maletín, ¿no? Exactamente. Entonces Exactamente. ahí hay un Ese es tema, un ¿no? gran punto. Pero fíjate vos, además, los momentos con ese Congreso. Primer momento de ensoñación, vamos a hacer pactos, vamos a trabajar por Bolivia, tenemos el 95%, el MAS tiene ahí unos cuantos reductos. Está el Apolinar, ¿cómo se llama? El Andrónico, ¿no es cierto? Con 3 diputados, creo. Somos mayoría, listo. Segunda posibilidad es ¿no? Todos reacios. ¿Qué pasa? De sorpresa, de tensa calma, ¿no? De un poquito hasta de frustración. Ahora no, este tercer periodo es de enemistad con el Congreso. Es decir, hemos llegado al peor escenario, un presidente débil que no tiene mayoría. Y no es que tenga un Congreso que sí, puede ser, puede que no, pero no se anima el presidente, no sé por qué no paga. Ya no hay interrogantes, hay una certeza. La certeza es el presidente no quiere hacer nada con nosotros. Nosotros tampoco con él. Es decir, estamos viendo un escenario, un cuarto momento de cerco del legislativo. O tú cumples estas leyes y las apruebas porque nos da la gana. Lo acabamos de ver con Mary. ¿Qué le decía Luis Vázquez? Con otro nombre la llamaba. Mari, Ah, sí. Mary, lo mismo. Bueno, Mary, es que finalmente es más fácil que se junten el Carlos Alarcón con el Lucho Villamor que, que ellos con el presidente. Claro. Es decir, hay más posibilidades de tener realmente una alianza legislativa y que el presidente obedezca, que el presidente tenga la posibilidad de jalarlos todavía. No, ya se ha roto eso. Y encima con Zamora, el rompimiento se hace más duro. Más duro. Vamos a ver cómo resulta eso. Pero si me ayudan a mostrar lo que tengo en la pantalla, que es esta noticia, ahorita la vamos a ver. Gobierno rechaza censura a ministro Espinosa y afirma que sigue en funciones. Acá está la argumentación donde dice, se me está perdiendo, acá está. Gálvez, el vocero, explicó que la Constitución establece que la censura debe aprobarse por 2/3 de los miembros de la Asamblea, no de los presentes, por lo que el cálculo debe realizarse sobre el total de los legisladores titulares y no únicamente sobre los que participaron en la elección. Por lo tanto, la cantidad de votos necesarios para censurar un ministro es 111, no 91, como tuvimos. No es cierto. Entonces, esa discusión del tecnicismo, de la Constitución, etcétera, puede ser válido, pero acá no quita que ya no hay un legislativo que no te respalda. Ya no. Así es. Invéntate lo que quieras legalmente. Votos más, votos menos, pero y ahora, en una situación así, todavía el presidente ratifica a Espinosa, o sea, con esto que acabamos de ver. O sea que todavía, a ese desafío del legislativo yo también te desafío, pero no sé si agrava, o sea, tal vez era el momento, pero qué decisión, tanto ponerlo como quitarlo, muy difícil para el presidente. Cualquiera de las decisiones es mala. Si lo quitas es que estás débil, que ya estás contra la pared, en fin. Si lo pones, no haces caso, etcétera, ¿no? Estás realmente en el peor de los mundos. Nada más fíjate. Si entonces supuestamente reclaman que sería, solamente ha habido 91, que esos 20 vengan, a ver, los invito a venir. Entonces 18 van a apoyar a Espinosa, 17 van a... No pues, va a ser más o menos igual, claro. 13 en contra, 2 a favor y los otros se abstienen, digamos. O sea, no va a revertir eso, no es una cuestión de ley, es una cuestión diferente, es una cuestión de un fenómeno político que está claro, está a la vista. Ahora, mi preocupación es que Espinosa realmente sabe manejar las cosas. Sí, yo creo que él cree que sabe manejar mucho mejor, ¿no? Tiene un exceso de pedantería que nos está dificultando las cosas que se puedan, digamos, arreglar de forma pactista, ¿no?
Pero en todo caso, ¿quién tiene acuerdos con el Fondo Monetario? ¿Quién ha hecho las negociaciones? Es un tipo que sabe. Y además, digamos que no supiera. Ahorita es una convocatoria para ministro. ¿Tú crees que están en la cola 55 tipos para... Aquí yo quiero ser ministro? ¿Tú crees? Tú te invitan a ser ministro de Comunicaciones. Raúl Peñaranda, ¿te animas? No me animo. Prefieres estar con Diego Ayo acá en este canal. Totalmente. Me divierte más y es más interesante. Soy interesante, entonces está bien. No, Te agradezco por lo que me... el programa. Yo veo la situación de la siguiente manera. El presidente ya no tiene al legislativo o le va a costar reconstruir, esa relación con el legislativo. Segundo, parece que está en proceso de perder lo que llamamos Santa Cruz, la élite cruceña, que en el tema del diésel ayer han hecho declaraciones muy duras, muy fuertes en contra de esta alza a 18 bolivianos el litro y que haya una diferencia tan grande entre un precio y el otro, 9 a 18. Entonces, no tienes el legislativo, has perdido o estás en proceso de perder lo que llamamos Santa Cruz, la dirigencia, la agropecuaria cruceña que ha respaldado al gobierno tanto en estos meses. O sea que uno de los puntos de respaldo del gobierno era Santa Cruz. Tienes un tema que es la corrupción o la percepción de corrupción y tienes ese tema de que Serimedo tiene todo este signo de interrogación, esta caja de Pandora que se ha abierto acá, un asesor muy cercano al presidente que no tiene un cargo, que no se sabe exactamente quién le paga, quién financia sus honorarios. Y cómo el presidente lo mantuvo durante tanto tiempo, pese a que tanta gente hablaba seguramente a espaldas del presidente, qué pena cómo es el poder, ¿no? Al presidente seguramente nadie le decía, oye, saquemos a Serimedo, pero sé por fuentes que están trabajando allí que todos alrededor pensando que Serimedo debía irse y nadie le decía al presidente. Entonces, ¿qué escenario más complicado cuando todo empieza a derrumbarse? No tiene el apoyo de la ciudadanía porque las encuestas demuestran que su popularidad está a la baja, no tiene el legislativo, ya no tiene la dirigencia cruceña, tiene este tema de las acusaciones de corrupción por parte del escándalo Serimedo-Beller. Entonces, realmente estamos en un momento muy complicado. Espantoso, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿por qué mantener a Serimedo? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es el hombre de las grandes ideas? Tiene, ¿no es cierto?, ejemplos de lo que ha hecho Bolsonaro y Milei, y puede venir a enseñarnos, da clases, da cursos particulares. ¿Para qué es bueno? Entonces tú dices, para nada, ¿no? O sea, para ganar una elección seguro, eso no hay duda, el tipo Seguro. sabe, ¿no? Y en redes, él hace redes, tiene bots, ataca a portales independientes. Nosotros hemos sido atacados, hemos señalado el otro día, afortunadamente no han logrado tumbar a nuestro portal y nuestras redes, sí mi cuenta particular de X. Yo empiezo a pensar que era Serimedo. ¿Quién más? El MAS ya no existe, el gobierno que va, y este es el que hace esas cosas. Precisamente, alguien me dijo... Bueno, pero es hipótesis. Eso es una hipótesis. Pero para eso era muy bueno, para ayudar a que con bots y con redes ganar una elección, pero luego gobernar. Exacto. Hay una gran diferencia entre hacer una campaña electoral y gobernar. Gente que piensa que es continuación, no es continuación, es completamente diferente. Ya has ganado, listo, está bien. Este es otro partido, es otro campeonato. Estabas jugando boli, ahora realmente esto se llama cricket, es otra cosa completamente diferente. La gente que no entiende eso se agarra de una persona, ¿por qué? Porque además le acaban de encontrar al señor, en su casa, un montón de plata. ¿De dónde saca plata? ¿Quién da plata? ¿Plata para quién además? Dime tú. ¿Quiénes son los que manejan esa plata? Exacto. Entonces, claro, quedan muchas incógnitas. Ahorita estamos comenzando. Fíjate que ahorita lo que ha estallado es solamente el inicio. Señora Beller, y con todo respeto y cariño, porque ha sufrido un atentado, tenemos la obligación de cuestionarnos si es verdad todo lo que ha pasado. Ayer le escuchaba a Amalia diciendo que, bueno, primero que no hay sangre, por favor, Nadia Beller, con todo respeto, todo esto hay que preguntarse, ¿no? No le estoy quitando peso al tremendo atentado que ha sufrido. Pero primero que no tiene sangre. Segundo que las ambulancias han llegado, pero... No, o sea, han llegado como no llegan jamás en Bolivia, ¿no? Puedes estar mutilado con las piernas destrozadas y la ambulancia aparece 3 horas después y vos desangrándote como loco. Tercero, los policías, qué eficientes. Estaban, antes de que llegue el avión para que se suba Serimedo, ellos estaban parqueados ahí en la pista, por poco no están señalizando ahí para que baje el avión, ¿no es cierto? Y lo saquen a Serimedo.
O sea, tan eficientes los policías. ¿De dónde todo esto? Es el triplete de Amalia, no lo estoy diciendo yo, que es importante considerarlo. Por eso te digo, están surgiendo ahorita las preguntas. No me atrevería a hacer sentencias tan fuertes, ¿no? Sí. Eh, Iremos a un corte porque ya tenemos a Carlos Valverde que nos está esperando. A la vuelta también vamos a empezar a leer sus mensajes. Envíe sus comentarios, por favor. Vamos a este corte. Estamos por Palenque TV, también por las redes de Brújula Digital, por las redes de Sin Maquillaje. Merivaca está de 8 a 9, nosotros con Diego de 9 a 10. Un minutito y tenemos a Carlos Valverde. Hay silencios del pasado que aprendemos a llenar con nuestras propias fuerzas. Nos haces parte de esos momentos. Y eso nos conecta. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Hay pasiones que nos conectan con nuestros recuerdos. Nos haces parte de esos momentos. Y eso nos conecta. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros y ya está Carlos Valverde esperándonos. Gracias, Carlos, qué gusto tener a uno de los más destacados periodistas del país. Gracias por aceptar este tiempo. Sé que has tenido que hacer un pequeño ajuste en tu agenda para estar con nosotros, así que gracias. Lo primero que te tengo que preguntar, estamos Diego Ayo y yo acá, es Qué gusto, Carlos. ¿cómo se ha visto en Santa Cruz y cuáles son tus reacciones a este tema de Cerimedo, el atentado, todo eso? ¿Qué entraña para la política boliviana todo esto? Tu micrófono creo que está apagado. Ahora, Ahora sí. Ahora sí. ¿no? Sí. Sí. Primero y antes que nada, gracias, porque no importa el tiempo que uno pierda, entre comillas, porque está con buenos periodistas y con mejores personas, así que Gracias. muy agradecido. Muchísimas Con gracias. relación a la pregunta, esto es muy grave lo que ha pasado. Creo que el gobierno está en una situación muy complicada porque esto lo involucra directamente al presidente. Uno lo escucha hablar al portavoz y el portavoz Galvez no se juega por nada y son tibios y la gente del gobierno es tibia y resulta que aquí hay una persona que le tiraron 3 tiros y más allá de que en algunos periódicos se diga la candidata del MAS, eso es descalificación y eso no es periodismo. Me parece a mí que está en un muy mal momento y viene este asunto de la interpelación
y fíjense ustedes, la interpelación ha terminado con 91 a 34, si no me equivoco, los votos. Esa es la relación de fuerza que hay en este momento. Rodrigo Paz está en su peor momento a 10 meses de haber llegado al gobierno. Exactamente, entonces es uno de los momentos más complicados, ¿crees tú, para la marcha del gobierno? Y la otra pregunta que te hago, nadie puede prever el futuro, ¿cuánto lo debilita? ¿Y hay riesgos de que no concluya su mandato? Eso es a lo que apunta todo el mundo, ¿no? A pensar o a plantearse la posibilidad de que no concluya su mandato, cosa que nos haría un tremendo daño a nosotros. Pero el problema es cómo sale de esto. Cerimedo sí trabaja con él. Yo le he preguntado a Cerimedo, yo con el atrevimiento que le da a uno este oficio, le escribí, le dije, hola, te habla Carlos Valverde, me gustaría saber algunas cosas. Y le fui preguntando y él reconoció en algún momento de que el presidente era muy débil y que le costaba tomar decisiones. En esas palabras me lo dijo. Como yo no soy de los que si habla con alguien, las guarda las cosas para después, porque eso me parece mala leche, porque lo primero que tenés que decirle, esto lo estoy grabando, y no había necesidad de eso, pero me contestó eso, me dijo que el presidente era lerdo y que no se decidía rápido, y creo que ahora le va a pesar eso porque el único que tiene relación con Cerimedo en serio parece ser él y la víctima, Nadia Beller. Pueden decir de Nadia Beller lo que quieran, que fue candidata al movimiento al socialismo, pero ella es la que participó con Yanine Áñez en la mesa chica antes de salir a la mesa, al patio, cuando habló con los movimientos sociales y se posesionó Yanine Áñez. O sea, no estamos hablando por hablar, estamos hablando de cosas que se conocen y que se saben. Cerimedo estuvo en Centroamérica, donde ganó una elección y ganó en Argentina otra y fue segundo en Brasil. O sea, es un tipo que de lo suyo sabe, aparentemente tiene otras aptitudes también de las que no contábamos con ellas, pero la relación Rodrigo Paz-Cerimedo creo que no se la puede ocultar. Y como nadie quiere hacerse cargo de eso, tendrá que ser el propio gobierno o el propio presidente el que se haga cargo, pero rápido, no puede esperar mucho. Carlos, siempre un gusto charlar contigo. Dime, ¿qué hace un Cerimedo? Lo impresionante es ir un poquito más atrás y darnos cuenta que hay un argentino que tiene control sobre el gobierno, tiene un montón de plata en su casa, le acaban de encontrar un montón de plata, tiene injerencias sobre los distintos ministros y no tiene sueldo siquiera. ¿Por qué? ¿Por qué un presidente puede tener un asesor argentino de ultraderecha que no se sabe quién es, A ver, que tiene plata de quién además? O sea, ¿cómo se entiende esto? alguien lo puso ahí, ¿no? Y le dijeron a Rodrigo, te va a hacer ganar. Y lo hizo ganar. Cuando ganó la primera vuelta, que no la creía nadie, ni el mismo Cerimedo, ni el propio Rodrigo, le quedaron debiendo una plata. Y le dijeron, vamos por todo, vamos por la segunda. Y te vamos a ir pagando de a poco. Y el de a poco, de acuerdo a la información que yo tengo, estuvo en contratos y en algunas cosas que no son muy transparentes y que no figuran tampoco en los archivos de ningún lado. Y sí manejaba mucha plata. Yo hablé hace un tiempo con Nadia y me dijo que sí, que el hombre manejaba plata y que manejaba poder y que hablaba con ministros, con el ministro que quería. Así que si alguien te dice que no, es su mentira, porque a nosotros en LPM nos reconoció Lupo y reconoció Espinosa que sí, que evidentemente que ellos no tenían mucho contacto con él, pero que sí, no sabían quién les pagaba. Y por supuesto que le paga el Estado, pues, ¿no? Eh,
no sé cuánto habrá sido el contrato que le hicieron, pero en la campaña, pero la ganó la campaña y vos sabés que en estos casos el que gana, lo gana todo, ¿no? Carlos, a mí lo que me preocupa es que es un presidente cada vez más aislado. Es decir, lo que estás contándonos, y vale la pena saberlo desde Santa Cruz, y en función a tu cercanía además con actores de peso que lo han apoyado a Rodrigo, que es el sector agroindustrial. Es decir, si se le escapa un poquito este sector, y de este lado tienes movilizaciones en el altiplano, ¿quién apoya? Yo diría que lo de José Gabriel Espinosa, más que ser solamente un rechazo hacia él, es un rechazo a la misma, a la misma presidencia, ¿no? Es decir, empieza a ponerse la cosa casi como consenso de la bolivianidad y los actores se le Sí, escapa. ¿Para quién gobierna? ¿Con quién por, gobierna? por eso te dije, la relación parlamentaria que antes se la suponía a favor de él, ha tenido un revés de 34, 43 a favor y de 91 en contra. Y para mí, Claro. dicen, no, no, hace un momento de rabia porque no fue. No, no es un momento de rabia porque no fue. Es un hecho. Ese es hoy día la correlación de fuerza que hay en el Parlamento y está gobernando incómodo, pero el único que puede sacarlo del lugar en el que él está es él mismo. Pero como dice Cerimedo y como dicen muchos y ustedes que lo deben haber conversado, él es un hombre muy lerdo, no toma determinaciones apuradas y eso es muy grave en política, porque en política hay que ser oportuno. Exactamente. Quiero colgarme de la pregunta anterior de Diego. Uno de los eh, pilares de apoyo del gobierno fue precisamente Santa Cruz, los empresarios, la agroindustria. ¿Cómo ves ahora? Eso está cambiando. Hay el tema del diésel, que es un tema muy complejo también para los productores. ¿Es posible que el presidente pierda el respaldo de esa élite productiva cruceña? No ha sido Santa Cruz, si ustedes se fijan, Rodrigo no ganó ni en primera ni en segunda vuelta en Santa Cruz y perdió Camacho que era apoyado por él. Ante el gobierno no tenía un respaldo, tiene un respaldo, ha tenido, o sea, no durante la campaña. Ahora, después de llegar a la presidencia, sí, se le ha dado, pero no creo que sea un respaldo casi a decir militante, porque no, al sector agropecuario, por ejemplo, le recibió 5 proyectos de ley con eventos transgénicos y no le cumplió uno, no la cumplió. En Santa Cruz no cumplió una sola promesa. En Santa Cruz no tiene mucho aprecio ya por Rodrigo Paz, pero la gente sabe que, que tiene que defender la democracia y si hay que apoyarlo, supongo que tendremos que salir todos a apoyarlo por más críticos que seamos, ¿no? Pero el problema es que Rodrigo Paz no se ayuda a él mismo y no se deja ayudar. Ese es el problema. Carlos, hay estas versiones que circulan en redes, también algunos periodistas, de que esto fue como una especie de autoatentado o una tramoya, que cómo es que con 3 o 4 tiros bueno, no murió y no había sangre. ¿Cuál es tu criterio? Yo quisiera que todos los que están diciendo eso se presten a que le tiren 3 tiros. Yo le creo a la víctima de entrada, porque le han tirado 3 tiros. Y ahí está el informe forense. Han entrado 3 tiros y no le han sacado la bala todavía. Ese es un hecho. ¿Ah? Y Entonces, además se nota una organización en lo que estaban haciendo. Uno cuidaba y el otro disparaba. ¿Por qué? Porque teóricamente ya les habían detectado a los policías cuando fue la primera vez, Nadia Vélez fue a esa misma reunión que era para manejar unos papeles que necesitaba Cerimedo para, según él, para meter a Evo Morales preso. Era otra jovencita.
Entonces, a mí me parece que nadie se deja pegar 3 tiros porque sí, además en el pecho. El problema fue que los tiraron todos muy al lado izquierdo, porque si lo llegan a tirar un poquito más acá, le revientan el corazón, ¿no? Eso es un hecho, ya lo he conversado con médicos, me dicen, sí, los tiros estuvieron mal tirados, pero si uno de ellos estaba unos centímetros más acá, no la cuenta. Exactamente, estas son las cosas que surgen como comentarios. Siempre que hay un hecho así, van a salir versiones que tratan de dar otra explicación. Yo coincido contigo, Sí. Carlos, en que nadie va a contratar gente para que te metan unos tiros, pero por favor apunten bien y no me maten, ¿no? Balas de fogueo, claro. digamos, Y ¿no? claro, o sea, apunten bien y no eran balas de fogueo. Una preguntita un poquito más histórica y estructural, pero básicamente, en mi criterio, la debilidad de un gobierno como el de Mesa 2003-2005 nos dejó la herencia del MAS, las intransigencias, errores y corrupción de Yanine nos dejó 5 años más del MAS. ¿Esto qué nos puede dejar? Es decir, ¿qué nos puede dejar esto? ¿Cómo vemos los siguientes, no solamente 2 días o 2 meses, sino los siguientes años? Es decir, Claro. parecería que otra vez esta serie de errores nos deja una herencia nefasta. Claro, yo soy un convencido que el masismo como tal está vivo, más bien el levismo está vivo. No hay un Evo Morales que ya está sepultado en el Chapare haciendo sus concentraciones, pero yo creo que el levismo en su forma de hacer política está vivo, pero todo el proceso ese ya se acabó. Tendrán que inventar algo y para eso necesitan 4 o 5 años. Sí, creo que si Tuto, si Samuel, que Samuel que está enfermo encima, le ha rebrotado, parece el cáncer, una pena, y Manfred Reyes Villa creen que va a ser para ellos, creo que están apostando muy temprano. El problema es que nos salga cualquier cosa. El problema es que nos salga cualquier cosa como una posibilidad. Yo el día que las elecciones se dieron, las municipales y departamentales, dije, a ver si con el 20% Revilla no se ubica entre los presidenciables. Y hoy día ya se comienza a hablar incluso de Juan Pablo Velasco, ¿no? Porque Juan Pablo Velasco ha sorprendido a todos en Santa Cruz. Y parece que lo están mirando bien desde otros lados también. Pero si creen los viejos políticos que haciéndole gataparida, como decimos nosotros, a Rodrigo Paz, lo van a sacar, puede ser que lo saquen, pero no para ellos mismos. Carlos, yo veo 3 escenarios a futuro, no sé si hay más. Uno, ¿no es cierto?, al estilo Watergate, que tengas que renunciar, al estilo Carlos Pérez, tengas que renunciar como en Venezuela, al estilo Collor de Mello, renunciar. Segundo, que seas un anodino en la presidencia y te mantengas como Peña Nieto, como Alberto Fernández. Y el tercer escenario es que hay un cerco legislativo y que termine, ¿no es cierto?, gobernando el país, una alianza tácita entre un Samuel, un Tuto y un mismo Manfred, ¿no? Yo no veo otra, lo veo difícil que Rodrigo retome esto, ¿no? Pero para mí son los 3 escenarios. ¿Ves algo más o cómo te acercas a esta hipótesis? No creo que le hagan juicio de responsabilidades y las juntaría las 2 y las 3. Tus dos posibilidades de que terminen convenciéndolo a Rodrigo que si quiere seguir vivo y libre y no ir preso o deportado, va a tener que aliarse y alinearse Exacto. detrás de todos estos que le pueden dar más o menos una cierta dosis de gobernabilidad, ¿no? Carlos, pero ¿tú crees que estamos en un momento como que esos actores quieran ahora pactar con Rodrigo? Han intentado, han dado señales, han hecho gestos como mismo Samuel creo que dijo en tu programa, casi que rogó
para que lo tomen en cuenta, él mismo admitiendo eso, y no resultó. Ahora ya es otro momento. ¿Tú todavía crees que esos actores podrían avenirse a hacer una alianza con el oficialismo? Es que la otra es la primera opción de Diego y eso es Lara. Lara, La otra es la primera opción de Diego y es Lara. Y nadie correcto. quiere a Lara. Así que van a tener que hacer de tripas cuajo, como decimos en Santa Cruz, y avenirse a un acuerdo Exacto. que condicionado, pues, ¿no? Eso. Yo tengo una más, pero sé que estas preguntas teóricas o hipotéticas son difíciles de responder, pero hay una reacción en Santa Cruz y en el resto del país sobre el tema del diésel a 18 bolivianos. En Santa Cruz claramente hay un sector productivo, en el occidente hay empresas mineras, etcétera, que también utilizan diésel y que también se están oponiendo, los transportistas, etcétera, camioneros, buses, en fin. ¿Tú ves que este precio nuevo de 18 pueda imponerse, que se mantenga, o habrá en un momento dado de debilidad que el gobierno tenga que retroceder? Pido disculpas por preguntas que son tan hipotéticas, pero No. ¿qué te imaginas como escenario? A ver, el problema no es el 18, aunque es muy alto. Si uno lo compara, está mucho más alto que los precios normales en frontera. El problema no es el 18, el problema es la variación que han hecho. O sea, siempre a los mismos, los agropecuarios acá y los mineros allá, para hablar de los dos sectores que son los que más plata generan. Ya deben estar cansados de ser los que aguantan el sacrificio. Si no hay diésel, ellos lo pagan las consecuencias. Y si hay diésel caro, solamente ellos. Y después el gobierno está haciendo política sin cobrarle de más a los micros. Pero yo me pregunto, miren, es tan mal hecho este asunto que un micro dicen que va a tener derecho a 140 litros y los 10 que le sobren, porque si son 150, ¿los tendrá que pagar a 18? ¿O cómo va a ser? Porque no hay reglamento sobre eso, ¿no es cierto? Todo lo ha hecho mal el gobierno, pero yo creo que si la cosa hubiera sido pareja, qué sé yo, 16, para todo el mundo, la gente quiere diésel. La ventaja que tiene Rodrigo es que la gente quiere diésel y es por eso que se aprovechan, porque la gente quiere diésel, porque la gente quiere trabajar. Y entonces creo que va a tener que tomar una medida muy rápida para revertir este malestar que ya comenzó a olvidarse de que hay un estado de excepción. Carlos, tengo la última pregunta y me parece relevante y lo has dicho además con Santa Cruz, indirectamente apoyando a Rodrigo porque no podemos enchufarnos al señor Lara, pero hay algo más. Fíjate vos, la hipótesis que sostenemos, que le hemos conversado con Raúl, que de una u otra manera Rodrigo va a salir adelante porque el país está tan deshecho, tenemos tanta necesidad de la ley de hidrocarburos, de minería, de energía eléctrica, que pase lo que pase, van a salir esas leyes. Es decir, la suerte de Rodrigo así comenzar ni siquiera de cero, sino de menos 20 o menos 30. Entonces, todo lo que pueda parecer ya es positivo. Es decir, va a subsistir no porque sea un buen presidente, sino porque el país lo necesita. Pero para lograr eso necesita imperiosamente que Tuto, Samuel y Manfred conversen con él y lo pongan en vereda, que le digan, hey, esto no puede seguir haciéndolo. Si no, no hay otro camino. Será ese espacio anodino que vos decís, manejando ellos, imponiéndole las leyes, y el hombre no va a tener más que cumplirlas porque si no, no va a firmar ni la ley, porque después si la ley no la firma el presidente, la firma el presidente del Senado. Si busca eso, Rodrigo Paz, creo que, como vos decís, todo es ganancia para él. Si comenzó de menos cero, todo lo demás es ganancia, así que seguramente por eso está actuando de la manera que lo hace. Excelente. Gracias, Carlos, por este excelente diálogo. Ojalá que te podamos tener nuevamente en el programa. Siempre es un gusto hablar contigo. Siempre un crack, Carlos. Mil Sí, gracias. así Buenísimo que- escucharte.
Así que gracias. Gracias a ustedes. Más bien me llaman y yo estoy. ¿Ya? Buenísimo, buenísimo. Excelente. Abrazo. Ok, Abrazo. listo. Buenos Chao, días. chao, chao. Gracias. Ahí está. Lujito Valverde. Un lujo tenerlo a Carlos. Además responde como periodista, claro, concreto, no se alarga. No se alarga, rápido. Da Y gusto porque podemos hacer más preguntas. ¿no? Claro, y además, ¿sabes qué? Da como 10 titulares. Eso es lo bueno, porque así hablan los periodistas, ¿no? Habla con titulares, ¿no? Entonces... ¿Y sabes qué es lo que me encanta de Valverde siendo tan buen periodista? Que no es periodista. Claro. Eso me gusta porque me hace pensar que no tengo que estudiar, no tengo que hacer un posgrado en comunicación para estar acá. Qué bonito, ¿no? Ese último comentario medio que... Gracias, Carlos. Pero realmente fuerte todo lo que estamos viviendo, Sí, llenos de hipótesis. ¿Cuál sería tu titular si sacases de Carlos Valverde algo o tus titulares? uno de los titulares es, Cerimedo le dijo a Carlos Valverde que el presidente era lento para tomar decisiones y que era débil. Una cosa A así. mí me encanta, tu mente está pensando siempre titulares, tú piensas, es Sí, una sí. cosa genial. Es el entrenamiento del El segundo oficio. titular, ¿tienes algún otro? El segundo titular es Santa Cruz apoya, digamos, para poner así, a regañadientes a Rodrigo. Tercer titular es Rodrigo se va a quedar porque Lara es más riesgoso. Cuarto titular podría ser es imprescindible un acuerdo político para que el presidente y el gobierno tengan viabilidad. Ese a mí me parece el más útil, ¿no? ¿No ve? Sí, Los demás son un poquito sensacionalistas. Este último es el que realmente queremos, ¿no? Queremos además como bolivianos. sí. Ahora le vamos a pedir a Sonia que nos mande los comentarios que hemos tenido. Creo que ya están, porque para que la gente no piense que no leemos, o sea, siempre leemos, pero ahora en público. Cintia Pereira, ¿cómo recompones una cloaca? Es imposible. Carlos Rodas, parece que infelizmente la administración del Estado le ha quedado muy grande, pesada al presidente. Presidente Pollo, así se identifica, la ley 348 contra... Eso no lo entendí. Presidente Pollo, está embarazada la señora Beller. Chulafu, maniobra distractiva, auto echándose barro, o son extremadamente metódicos o brillantemente giles. Ahí está. Otros profesionales sicarios, ¿Quién? dice Wilson Paredes, si hubiesen tomado su tiempo para rematar al objetivo, me huele más a montaje para que salga a declarar el sabiondo del Chapare. Esos por el momento son los que tengo aquí para comentar. Tenemos un video que he hecho. ¿Tú crees que lo podríamos ver ya que tenemos unos minutitos más? Por favor. Ahora despedimos a nuestra audiencia de Palenque TV, pero seguimos con las redes de Brújula Digital. Entonces, amigos, seguimos con este video de Angie sobre el cosmos. Un poco para cambiar de tema, o es un cambio demasiado brusco. Bueno, los cambios en Bolivia son así de bruscos. Cada 3 días tú dices que voy a charlar en el siguiente programa. Siempre pasa algo. Así que, ¿por qué Exacto. no vamos a sorprendernos como siempre nos sorprendemos? Más bien, ¿te Exacto. parece raro sorprendente en Bolivia? Sí, realmente. Sorprendámonos felices, vamos. Vamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos saber qué ocurre a millones de kilómetros de la Tierra? Hoy, explorar el universo ya no significa solamente mirar las estrellas. Telescopios cada vez más precisos, inteligencia artificial y robots están permitiendo observar objetos extremadamente lejanos. Analizar enormes cantidades de información y explorar lugares donde un ser humano todavía no puede llegar. En este video te mostramos 3 tecnologías que están cambiando nuestra forma de estudiar el cosmos. Primero, telescopios más precisos. Los telescopios modernos utilizan enormes espejos y cámaras capaces de captar cantidades de luz que nuestros ojos no pueden percibir. Además, incorporan algunos sistemas que compensan las distorsiones provocadas por la atmósfera terrestre para obtener imágenes más nítidas. Estos instrumentos también pueden observar automáticamente grandes regiones del cielo y detectar cambios que podrían revelar la exposición de una estrella, el movimiento de un asteroide o la aparición de otros fenómenos. Segundo, inteligencia artificial. Cada noche los observatorios generan enormes cantidades de imágenes y datos.
Analizarlos uno por uno sería una tarea prácticamente imposible para los científicos. La inteligencia artificial permite procesar esa información rápidamente y encontrar patrones que podrían pasar desapercibidos. Así puede ayudar a clasificar galaxias, identificar estrellas y encontrar señales que indiquen la posible presencia de exoplanetas, mundos que orbitan otras estrellas. Tercera, robots que exploran otros mundos. Las sondas y los vehículos robóticos permiten investigar lugares donde los seres humanos todavía no pueden llegar. En Marte, por ejemplo, estos vehículos recorren la superficie, toman fotografías, analizan rocas y suelo mediante instrumentos científicos. Todo esto demuestra que estudiar el universo es mucho más que observar el cielo. Es captar señales extremadamente débiles, procesar millones de datos y enviar máquinas a lugares donde las personas todavía no pueden llegar. Y gracias a estas tecnologías podemos acercarnos a responder algunas de las preguntas más grandes de la humanidad. ¿Cómo evolucionan las estrellas? ¿Cómo evolucionan las galaxias? Y quizá algún día, ¿existe vida más allá de la Tierra? La exploración del universo continúa y la tecnología es nuestra principal herramienta para descubrirlo. Ahí está. Interesante, bien hecho, ¿no? Bien puesto. Aplausos a Angie. Sí. Angie, Realmente bonito video, bien bonito. hecho. Sí. Y además no vas a negar que nos recuerda que muchos políticos están ahí, volando, están ahí en las estrellas. En la luna. En la luna, sí. Es verdad. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Hasta mañana a todos. Muchas gracias por seguirnos. Hay esfuerzos que valen la pena por quienes más amamos. Nos haces parte de esos momentos. Y eso nos conecta. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715 55 170.